su faz risueña. Lo que se dice un tipo. Sarita Montiel es que era una de las cantantes favoritas del caudillo por la gracia de Dios. Ay, lo dices en España y muchos te apedrean, ¿eh? No, es que eso es lo curioso. Estaba su cara en una moneda. Sí. 5 pesetas. Pero el día que murió, no sé si tengan aquí el audio, a mí me estremeció mucho cuando recapturé esos audios españoles. Franco ha muerto. Españoles, Franco ha muerto. Eso dijo la radio española. Españoles, Franco ha muerto. Y así como veía gente muy feliz, había gente muy triste en las calles. Muy triste. Claro, había partidarios de Franco que fueron partidarios hasta que desaparecieron también ellos. Y creo que todavía hoy habrá gente que lo extrañe. No creo que me apedreen. ¿Quién sabe? Pero yo sé de una persona que... Pero hay muchos que sí. Que sí que... Sí, que lo siguen Que sí te adorando. apedrearían. Ah, claro. Pero también hay muchos que todavía lo extrañan. No muchos. No. En el sentido así, ya a gran escala. ¿Lo tienen? No, ya no muchos. Es más, no pudieron impedir que sacaran su fiambre del Valle de los Caídos. Ay, que qué lo conviertan en zoológico eso. Qué feo dijiste, fiambre. Espérame, mira, tienen el audio aquí. Es que ahora sí le pegaron, vamos a explotarlos. Espérenme. Escuchen. La radio española suspendió su transmisión. Españoles, Franco ha muerto. Y ya. Eso es todo. Se interrumpió la radio en España para decir eso. A mí me pareció un momento muy interesante de la radio, Alejandro. Dicen que ya en franca agonía, de pronto llega uno de sus ayudantes de siempre y le dice: señor generalísimo, ahí está el pueblo que viene a despedirse. Y voltea así moribundo y dice: pues ¿a dónde van? Sin duda alguna, algunas personas ya muy mayores que viven en España siguen respetando su imagen. Bueno, ahí tienen razón, Mario, Adela, Mario. Es que es eso, ya es otra generación. La generación que quería a Franco y que lo lloró. No, yo creo que ya se murió. Pero fíjate que a pesar de eso dicen personas que viven allá y que vivieron toda esa época, que años después, cuando empieza todo el destape y cambian mucho las cosas en España, que había quienes iban al sepulcro, donde estaba ahí al Valle de los Caídos, y decían: revive Franco, porque hubo un choque generacional entre los franquistas y los españoles más jóvenes, que estaban en contra de todas las medidas que había antes y que estaban sintiéndose liberados, y que había un enfrentamiento muy fuerte entre esos dos grupos, que después se fue apaciguando, y claro, los más jóvenes pues fueron tomando las riendas. Sí, pero como dice Mario Méndez Acosta, no lograron evitar que lo sacaran. En el olvido ha quedado su recuerdo. Es que ya es otra generación, ya los que estuvieron al lado de Franco y lo admiraban tienen 90 y tantos años. No, tienen ustedes razón, se pasó el tiempo. Sí. Ya van a cumplirse 50 años de su muerte. Sí, tienen ustedes razón, ya es otra generación. Sí, en aquella época, 50 años antes, pues era principios de siglo, era los años 20, las guerras en Marruecos, cosas así, ¿no? Él muere en 75, ¿no? Sí. Ya pasaron dos generaciones, es decir, la del 75 al 2000, los que nacieron en el 75
y luego los que nacieron en el 2000. Es decir, ya hay muy poca relación directa con eso. Es como, por ejemplo, ahora a los chavos les dices lo que fue el PRI de Alemán, el PRI de Echeverría, y pues ya más bien es una referencia de libros, histórica. No, cállate más para acá. Te fuiste muy atrás en Alemania, Echeverría. Yo creo que ya López Portillo y Salinas están olvidados. Bueno, de Echeverría y López Portillo ya. Miguel de la Madrid, ya quién sabe quién era. Sí. Y Salinas es el innombrable. Pues nada más, fíjate que Calderón, el innombrable 2. No sigas. A Salinas nada más porque lo puso de moda otra vez, pero la verdad es que si no causaría. Es que ese es exactamente cómo el discurso finalmente sí puede impactar, ¿no? Porque Salinas dejó el poder en el 94. Sí. O sea, hace 26 años. Ay, sí, y la verdad es que pasaría inadvertido por la mayoría si no es que este ha sido su villano favorito. Y siempre lo ha ejemplificado, porque ya ni creo que tenga tanto poder. A los 20 tantos ya cambiaron tantas estructuras. Él estuvo alejado tanto tiempo que yo creo que no. ¿Quién sabe? Pero Franco es interesante. Fue una época interesante en España. Él mismo es una historia interesante para los muchachos porque puede ejemplificar. Era un hombre pequeño, era un hombre apocado, pero la voluntad de sobresalir lo hizo destacar. Lo insultaban por chaparro, lo insultaban por su voz, lo hacían menos, y él se creció al castigo. Y miren hasta dónde llegó. Eso es muy interesante, de una personalidad que se va desarrollando contra toda adversidad. Carencias tenía muchas y sin embargo brilló. Se volvió en el hombre más importante de su país. Claro, tiene un montón de cosas malas. Yo estoy tratando de ver el lado positivo de un hombre que dominó España 40 y tantos años. 45. 46, no, Alejandro, porque termina la guerra civil en 39. Sí. 46 años, porque él muere en noviembre del 75. Sí. Y su mayor acierto, según muchos, fue haberse hecho amigo de Eisenhower. En plena guerra mundial, Hitler se entrevista con él en el Mediterráneo, en Hendaya. Es una entrevista famosa que llega en tren Franco. Y no logra convencerlo de que entre a la guerra. Le convenía a Hitler porque ampliaba el lugar que tenían que conquistar los aliados en su asalto a la fortaleza europea, que ellos lo llamaban, ¿no? Pero Franco ya sabía, ya le habían dicho: ¿quieres sobrevivir después de la guerra? No, sigue neutral. Creo que y Eisenhower lo estimaba, pero por su anticomunismo, sobre todo. yo había visto que lo que pasó con Hitler es que no se pusieron de acuerdo en la repartición de tierras. Él siempre, acuérdate, que tuvo interés en lo que España había perdido cuando él peleó en África y en esas colonias. Y él quería eso de regreso para España, y Hitler le dijo: no, sácate. Quería Portugal. Pero Hitler no podía darle lo que no tenía. Es decir, no, España tenía sus colonias, tenía el Marruecos español, tenía el Río de Oro, tenía el Sahara español, tenía Muni, tenía muchos, y esas zonas no estaban controladas por Hitler, no se las podía dar. Él ya había perdido colonias. Acuérdate que él peleó en el que dijiste. Marruecos. Marruecos. No, ahí peleó contra los rebeldes, pero tenía el Marruecos español, era Marruecos español. Sí.
Pues El Río de Oro se lo regaló el Sahara español, se lo regaló el rey Juan Carlos a Marruecos, a pesar de que allí había un país hispanoárabe que todavía subsiste, a pesar de que nadie lo reconoce. Yo había oído eso, que no se habían puesto de acuerdo en la repartición porque acuérdate que Alemania ayudó a Franco cuando tomó el poder. Sí. Lo abasteció de armas y de hombres. Y en agradecimiento Franco no estuvo tan imparcial, mandó la tropa azul, ¿se llamaba? ¿O cómo se llamaba? La División Azul. Eso. Que la manda a... Les tocó bailar con la más fea porque los mandan a Rusia. Y a Stalingrado. A Stalingrado particular. Sí. No, bueno. Sí, les fue mal y de malas. Quiere decir que lo apoyaba, pero había... En ese caso era muy inteligente Franco porque no se comprometía ni con uno ni con el otro. Pero también si hubiera entrado a la guerra, quién sabe cómo le hubiera ido. De esa manera se pudo respetar todo el territorio español, que de por sí ya estaba muy minado después de la guerra civil. La bonanza española se da cuando permite que Estados Unidos instale bases militares. Sí. Se viene la explosión española. Sí. Pero el hecho de que no tomara partido les benefició mucho a los españoles, que estaban en la ruina, estaba España. Bueno, un día como hoy nació Generalísimo Caudillo por la gracia de Dios, Francisco Franco. Y esta era una de sus artistas favoritas. Le cantó personalmente, en persona, en vivo y a todo color, porque decía él que le gustaba. Neta y castiza, que si entorna los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorita. Carlos Paz Rosas. Manelik, deberías vivir en España. Careces de vena periodística. Una fecha como hoy nació Francisco Zarco, republicano y liberal. ¿Qué nos importa Franco? Pues es... A mí sí me importa Franco. Es la importancia del personaje. No es ni siquiera que comulgue uno con sus ideales, ni mucho menos, sino es su importancia histórica, nada más. Exacto, son personajes de la historia universal, independientemente de que Franco es un gran personaje de la historia mexicana. Zarco. Zarco, perdón, sí. Yo creo que hay que elegir algunas que sean distintas para ampliar el abanico de opciones. Pero su vida es interesante como Franco. La mujer que está a su lado, Franco era un tipo duro, recio, cruel a veces, pero si vemos a su esposa, era quien movía las piezas. Era una mujer que tenía una gran influencia con él, creo que era la única. Uh-huh. Y la llegada de su hija, que también es hija única, impacta mucho en la vida de Franco. Eran sus mujeres favoritas y eran las únicas capaces de hacerlo cambiar de opinión. Eran las únicas que tenían derecho de picaporte y eran las que intrigaban con el resto de los colaboradores de Franco en un momento para que Juan Carlos no llegara al poder. Entonces, no se trata de si eso no es importante. Yo creo que es una figura trascendental en la vida de España. Da un giro de 180 grados cuando él muere, gracias a la participación del elegido, porque él lo elige. Es interesante, y si nos vamos un poquito a la España actual, bueno, pues tenemos otra generación también muy diferente, donde nuevamente una mujer, la esposa del rey, tiene una gran influencia en él, cosa que no en todos los países se ve la influencia de la mujer al lado de un mandatario. Es que dicen que la razón por la que Franco era como era, se crió con su mamá, y su mamá era exacerbada, católica,
Bueno, aquí decimos mochos. Así era su mamá. Y su papá, que desapareció pronto de su vida, le gustaba el juego, la parranda y la bebida. Esa es la explicación que dan por lo que él nunca bebió, nunca se parrandeó, porque repudiaba la imagen del papá. Y era tan católico porque había heredado de la mamá. Ahora quién sabe, porque también le mataron a un sucesor, lo volaron en pedazos. Tenía otro sucesor, Franco, pero los etarras lo hicieron volar por los aires. Pero bueno, ya lo puso usted en la mesa el otro. Gracias. Mariana Ledesma de Andalucía. Adela, del 39 al 75 son 36 años de dictadura de Franco, no 46. Tiene razón Mariana. Mariana tiene toda la razón. Y sigue muy presente, porque aún hay muchos españoles de la posguerra y la dictadura. Recuerda que la esperanza de vida aquí es muy alta. Pues sí, hay muchos que siguen a Franco, pero no así muchísimos. No, ya no, pues tendrían más de 100 años. Son los menos. Sí, ya. Lo platicamos un día de una serie con Mario, donde mandan a un estudiante a hacer un reportaje sobre las obras del gobierno durante Franco y descubre que muchos de los edificios todavía tienen placas de su gobierno. Es cierto. Tienen la yuga, el yugo y las flechas de la falange. Francisco Franco, este es un mensaje de internet, fue un dictador igual que el que hubo aquí durante 31 años. Para los que leemos, deben saber a quién me refiero. No, creo que le falta leer más. No se compara, Alejandro, el PRI con Franco. A lo mejor se refería a Porfirio Díaz, ¿no? Pero ese sí era un dictador. El PRI es el porfirismo colectivo, como le llamaron. ándale. Pero además no fueron 34 años, fueron muchos más. Pero tampoco Porfirio Díaz se compara con Franco. No, de hecho, fíjate que, y creo que la otra vez lo comentábamos, la dictadura porfirista abarca de él personalmente 31 años más 4 de su compadre, pero fue mucho menos violenta de lo que fue el franquismo. O sea, el franquismo y las dictaduras, particularmente en el siglo XX, fueron brutales y sangrientas. El porfiriato tuvo episodios sangrientos, pero decían que gobernaba con un mínimo de terror y un máximo de benevolencia. Claro, al final era una dictadura. Yo insisto, hay que analizarlo desde esa perspectiva y desmenuzar cosas, porque las generalizaciones siempre son terribles, pero sí era el poder unipersonal. Y sí, efectivamente no hay punto de comparación entre una y otra. Marisol Pontigo. Adelita se declara en huelga con su ropa rojinegra.